Francia sumida en la derrota y el rey desterrado sin corona. En un ambiente verdaderamente lamentable y desfavorecido, sucede algo milagroso. Una joven campesina recibe una misión, la tarea de liberar a su nación. Hola camarada, te doy la bienvenida al primer video de nuestro canal. El día de ahora veremos la historia de Juana de Arco, la joven a la que se le encargó liberar a Francia. Analizaremos a fondo sus inicios, su historia y el contexto que la envuelve. Le daremos un análisis psicológico a esta joven para ver qué podemos aprender de ella. Mi nombre es Milton Campos Jr. y esto es Theophile Chat. Nacida alrededor de 1412, Jeanne d'Arc en francés, fue hija de los campesinos Jacques d'Arc e Isabelle Robert. En Remue-de-la-Pucelle era donde ella vivía, cerca de la zona de La Lorena, una zona muy afectada por la Guerra de los 100 años. Momento alto, 100 años de guerra, pero qué cosa, ¿cómo pasó eso? Tranqui, que te pongo en contexto. Resulta que este señor que ves en pantalla es Guillermo el Conquistador, un noble francés que se apoderó del trono inglés. Gracias a ello, todos los reyes ingleses descendientes de él han heredado tierras en Francia, lo que hacía que su poder sobre la tierra francesa creciera. Por lo que, cuando ascendió al trono el joven inglés Eduardo III, este quiso obtener el trono de Francia también, pero este ya estaba ocupado por Felipe VI. Por lo que, sin más ni menos, se fueron a la guerra por más de 100 años. Y si te lo preguntas, no vivieron los 100 años de la guerra, sino que la fueron heredando a los siguientes reyes por todo ese tiempo. Ahora bien, ya que te puse en contexto, regresemos a Juana. Bueno, cuando esta nació, Francia estaba perdiendo la guerra. Durante ese tiempo, el rey de Francia era Carlos VI, el rey loco, un apodo que le hacía mucho honor, ya que, estaba loco. Sufría graves problemas mentales, que no le dejaban realizar sus trabajos de manera correcta. Fue debido a eso que el poder se cayó sobre los nobles, quienes no eran buenos estrategas, debido a las disputas entre ellos por el poder. Incluso, durante esas disputas, estas llevaron a que la Casa de Borgoña, una casa de nobles franceses, traicionara a Francia luego de la muerte del rey y ayudara a los ingleses a levantar el asedio de Orleans y capturar la ciudad de Rennes, una ciudad donde por tradición debían coronar al siguiente rey, Carlos VII, hijo de Carlos VI. En esta situación tan desfavorable para la nación fue cuando apareció Juana de Arco. La joven Juana había tenido visiones desde muy pequeña. En los registros de su juicio, ella menciona que se le aparecía en el jardín de su padre o en la iglesia Santa Margarita, Santa Catalina y el arcángel Miguel, ordenándole que liberara a Francia del dominio inglés y coronara a Carlos VII en Reims. Una tarea algo difícil, pero no imposible para la joven Juana, quien era muy devota de la cristiandad. De esa forma buscó quien le llevara ante el rey y encontró a Robert de Brécourt, quien, aunque al principio se encontraba escéptico en cuanto a sus profecías, esta le convenció al relatarle una derrota en Orleans, que todavía no había ocurrido. Y cuando esto ocurrió, Robert se quedó impactado a la precisión con la que Juana relató dicha derrota anteriormente. ¿Soledad o algo mucho más? Luego de eso, se presentó ante Carlos VII. Este, para confirmar la autoría de la joven, decidió disfrazarse para no ser reconocido y poner a alguien más como que si fuera él mismo. Pero Juana no se dejó engañar y fue directamente a hablar con Carlos VII, a quien reconoció sin ningún problema. Esto dejó al joven monarca intrigado, pero obviamente lo tomó con cuidado y mandó a que se realizara un examen exhaustivo de la joven para demostrar que no sea una bruja. Fue entonces cuando ella se encontró inocente, siendo reconocida como una cristiana devota. De esta forma, Juana pudo presentarse ante el rey, y quien explicó su misión de encomendada por Dios, y el rey le creyó. Fue entonces vestida con ropajes de hombre para el combate. Se le dio un gran estandarte, y como dicen los chicos de Destripando la Historia, por la France, por el rey, hasta Orleans se fue.
Muy bien, antes de continuar, pensemos en lo desfavorable que era la situación para Francia. Su rey no era rey, sus ciudades caían, las personas perdían la fe y todo parecía que pronto perderían. Pero apareció alguien con una mentalidad distinta, alguien con la fe que podían ganar. ¿Por qué? La cuestión de la fe ha sido debatida por muchos estudiosos a lo largo de los años debido a que a simple vista no tiene ninguna lógica aferrarse a algo inexistente. Pero incluso ese poder, esa fe es casi sobrenatural. Algunos psicólogos opinan que la fe permite al ser humano liberarse de la capacidad de controlarlo todo, de sentir control sobre las cosas, porque reconoce la existencia de un ser superior que lo ayudará, reconoce el simple hecho de que él no controla todo, pero alguien más sí, y que ese alguien más lo va a ayudar, por pura convicción y fe. Dejarme ayudar por ese poder superior es la fe. Eso es lo que el joven Carlos VII hizo. Se dejó guiar por la fe que Juana tenía razón, que ella había sido escogida con el propósito de salvar su nación. No existen pruebas contundentes que demuestren la autoría de las visiones de Juana, de que verdaderamente se le presentaron esas personas y de que verdaderamente era una visión de Dios la que Juana había recibido. Pero hayan sido ciertas o no, el impacto que causó en ellas es magistral, porque le dio el impulso que le devolvió la fuerza no solo a ella, no solo al joven rey, sino a toda la nación francesa. Juana llegó a la zona del asedio de Orleans para levantar el sitio. Juan II, duque de Alençon, fue quien se encontraba al mando de la guarnición, y este, junto con los demás generales, al principio no respetaban a Juana, porque solo era una niña, sin experiencia en la guerra. Pero aunque ellos la menospreciaban y no la tomaban en cuenta, ella siempre se las arreglaba para estar en las reuniones, para estar presentes a la hora de decidir la estrategia, a la hora de decidir el combate. Y de esa forma, incluso opinó en algunas ocasiones durante las reuniones. Aparte, también fue un símbolo de esperanza para los soldados. El pueblo, al verla con su estandarte ir de un lado a otro, moviéndolos y recordándoles la fe, hizo que se sintieran listos para pelear contra los ingleses de nuevo, cosa que hicieron. En pocos días levantaron un asedio que llevaba más de 3 meses en pie, en pocos días, solo con el poder de recobrar la fe. La fe es una herramienta tan poderosa porque es capaz de levantar los ánimos. Algunos estudiosos opinan que el sitio se pudo haber levantado sin la presencia de Juana, que los soldados pudieron haberlo hecho en cualquier momento. Pero el simple hecho que ella estuviera presente en el lugar, que estuviera dispuesta a seguir peleando, cuando todos ya querían rendirse, cuando la guerra estaba ya prácticamente terminada, perdida, fue lo que inspiró a los demás. Ella se aferró a una fe que ya todos estaban perdiendo, una fe casi inexistente entre los demás. Ella pregonaba que Dios estaba de su lado, que Dios quería la victoria francesa, que Dios quería ayudarlos, y eso inspiró a las personas. Recordar que Dios estaba ahí con ellos, que Él los iba a ayudar. Y si Dios, el Dios todopoderoso, estaba del lado de los franceses, ¿qué más querían para pelear? Si eso era suficiente para levantarse y seguir luchando. Claro, las cosas parecían todo lo contrario, parecía que estaban por perder. Pero es donde está lo verdaderamente hermoso de la fe, en que cuando todo parece distinto, seguir creyendo, seguir luchando. Proverbio 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es quien da la victoria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos seguir peleando, ser los que nos levantemos, los que creemos que la victoria no caerá del cielo, sino que nos será dada si estamos dispuestos a pelear, a seguir luchando contra todo pronóstico, creyendo en un Dios que nos va a ayudar, en un Dios que nos dará la victoria. Si somos nosotros quienes peleamos, si levantamos las armas y seguimos luchando, al final Dios se encargará de decidir el resultado de la batalla. Recuerda, Dios está de nuestro lado, Él quiere ayudarnos, pero tú debes ser quien siga peleando. En la vida solo hay 2 caminos, el del cobarde que decide quedarse donde está con miedo, y el del valiente que decide seguir peleando a pesar del miedo, seguir luchando esforzado, confiando en Dios, con que Él nos dará la victoria, sin rendirnos nunca. Si tú estás enfrentando una situación como la de los franceses,
donde no te está yendo bien. Recuerda a Juana, una simple niña que dio la victoria, metafóricamente, a su nación. Luego de la victoria de Orleans, Juana continuó siendo un símbolo de esperanza entre las filas francesas. Participó en numerosas batallas para la liberación de Francia. Fue herida múltiples veces en combate, pero aún seguía peleando, aún seguía manteniéndose en su fe. Liberaron Reims y a Carlos VII le coronaron rey. En París se firmó la tregua y la guerra se pausó durante un tiempo. Aunque la historia de Juana no terminó ahí, pero el resto lo veremos otro día. Gracias por haber visto el video, espero que hayas aprendido. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el resto de videos que seguirán. Síguenos en Instagram como @TioPhilChannel para más contenido como este. Y sin más que mencionar, me despido. Mantente salvo, sobrevive y que el Señor te bendiga. TioPhilChannel, cambio de fuera.